Oye, ¿te ha pasado que andas rodeado de gente pero te sientes más solo que la chingada? Saltas de fiesta en fiesta, de reunión en reunión, de ligue en ligue. Todo para evitar quedarte a solas contigo mismo. Pero déjame decirte algo. Quien no aprende a convivir consigo mismo se vuelve un esclavo de los demás. Esa dependencia te cobra un precio altísimo. Te sientes aislado aunque estés rodeado. La ansiedad te carcome. Tus relaciones se van al carajo. Y en los peores casos, terminas en una depresión que te deja hecho pedazos. El mundo está lleno de gente que nunca se ha mirado al espejo del alma. Y créanme, el final casi siempre es una tragedia. Pero si aguantas hasta el final de este video, te voy a mostrar cómo el estoicismo puede convertir esa soledad en tu mejor arma secreta. Aprender a estar solo te forja una fuerza interior que ni te imaginas, una chulada de autonomía emocional, una claridad mental brutal y una paz que te dejará con la boca abierta. Me llamo Adriano. Llevo más de 10 años con el estoicismo y créeme, fueron mis momentos más solitarios los que más me hicieron crecer. El estoicismo me enseñó que la soledad no es un castigo, es una oportunidad. Una oportunidad para fortalecer tu interior, reconectarte con tu razón y liberarte. ¿Cuántas veces te ha pasado que estás en medio de un montón de gente, pero sientes un vacío enorme, como si faltara algo esencial? La verdad es que a la mayoría de la gente de hoy le da miedo el silencio. No aguantan ni 5 minutos solos sin agarrar el celular. Y el problema no es solo la adicción a las pantallas, es el miedo a enfrentarse a su propia mente. Séneca decía, la compañía de los demás es buena, pero la soledad contigo mismo es indispensable. ¿Y qué significa eso hoy en día? Que mientras no aprendas a sentirte a gusto en tu propia compañía, cualquier otra compañía será solo un parche. ¿Has visto a esa gente que brinca de relación en relación? ¿O a los que siempre necesitan estar en fiesta, en grupo, en movimiento, porque cuando están solos, se sienten como si se les fuera a caer el mundo? No es coincidencia. Nuestro cerebro está programado para evitar la incomodidad del silencio interior. Y eso te está robando el poder. Estar solo no es aislarte, es fortalecerte. Cuando aprendes a estar solo, te observas a ti mismo. Empiezas a notar tus propios pensamientos, a identificar patrones, a entender por qué reaccionas como reaccionas. Ahí empieza la verdadera transformación. Sin ese tiempo de introspección, reaccionas en automático, como un robot. Y las consecuencias son reales. Un estudio de Harvard reveló que la incapacidad de lidiar con el silencio interno está directamente relacionada con ansiedad, dependencia emocional e impulsividad. La gente más inestable emocionalmente suele ser la que nunca se ha tomado el tiempo de encontrar la paz en su propia compañía. Lo más peligroso es el precio que se paga. Relaciones tóxicas que toleras por miedo a la soledad, decisiones apresuradas porque no soportas el silencio, distracciones constantes que te alejan de tus metas. Eso fue lo que destruyó la vida de muchos famosos. Amy Winehouse, por ejemplo, tenía una voz increíble, pero fuera de los reflectores no encontraba la paz consigo misma. La soledad mal sanada, los vicios como escape, las relaciones abusivas como anestesia, todo eso fue carcomiendo lo más valioso que tenía, su lucidez y su esencia. No estaba sola, estaba perdida en sí misma. Ahora, al otro lado de la moneda, está Marco Aurelio, emperador de Roma, líder de un imperio, y a pesar de todo, profundamente conectado con el silencio. Escribía para sí mismo, practicaba la introspección y decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. No es casualidad que lo admiraran no solo como emperador, sino como ser humano. Sabía quién era. Y quien se conoce a sí mismo, no se deja manipular por cualquiera. En este mundo loco de hoy, aprender a estar solo es una gran ventaja. En ese silencio, encuentras claridad para tomar decisiones difíciles, descubres tus prioridades reales, desarrollas una verdadera confianza en ti mismo.
una que no depende de la aprobación de los demás. No se trata de convertirte en un ermitaño, sino de fortalecer tus bases para que, cuando estés con otras personas, no te pierdas a ti mismo. Y puedes empezar con cosas sencillas. En lugar de agarrar el celular los primeros 5 minutos del día, siéntate en silencio. Observa tus pensamientos. En lugar de aceptar cualquier invitación solo para no quedarte en casa, tómate una noche para observarte. Lee, escribe, reflexiona, porque es en ese encuentro contigo mismo donde empiezas a entender qué te fortalece y qué te debilita. La gente que aprende a estar sola se vuelve emocionalmente más estable, más creativa y menos manipulable. No caen en trampas por necesidad de atención. No necesitan demostrarle nada a nadie. ¿Sabes por qué? Porque ya encontraron dentro de sí lo que muchos buscan fuera. La pregunta es, ¿puedes quedarte en silencio contigo mismo sin escapar? ¿O siempre buscas una distracción para no enfrentarte a lo que hay en tu interior? La respuesta que des ahora puede ser el punto de inflexión de tu vida. La mayoría de la gente intenta llenar ese vacío interior con distracciones externas. Pero lo que no se dan cuenta es que mientras más se alejan de sí mismos, más dependientes se vuelven de las opiniones de los demás. Ahí está el peligro. Quien no sabe estar solo termina moldeándose para agradar al jefe, a la pareja, a los amigos, hasta a desconocidos en redes sociales. ¿Has visto a esa gente que pide opinión para todo? ¿Que no pueden tomar una decisión sin consultar a 3 o 4 personas antes? Eso no es precaución, es falta de autonomía emocional. Epicteto decía, si quieres ser libre, aprende a ser indiferente a lo que no depende de ti. Y entre las cosas que no dependen de ti están la opinión de los demás, la aceptación social y la aprobación externa. Cuando no aprendes a estar solo, te conviertes en un prisionero invisible. Vives para agradar, para mantener una imagen, para seguir un molde. Y ese es uno de los caminos más rápidos a la frustración. ¿Cuánta gente conoces que escogió una profesión solo porque era más aceptable o segura? ¿Cuántas más permanecen en relaciones por miedo al juicio, a la soledad o a la crítica? Un estudio de la Universidad de Columbia mostró que casi el 60% de los jóvenes adultos toman decisiones importantes de vida basadas en el miedo al rechazo y no en el autoconocimiento. Eso significa que más de la mitad de la gente está viviendo la vida de los demás. La dependencia de la aprobación externa es un vicio socialmente aceptado, pero emocionalmente destructivo. Y lo ves todo el tiempo en redes sociales. Gente sonriendo en fotos que esconden un alma agotada, parejas que publican declaraciones de amor mientras apenas se miran en el día a día, profesionales que demuestran éxito mientras enfrentan crisis de identidad. Todo eso porque falta valor para mirar hacia adentro, para parar, para autoobservarse. Y eso solo pasa cuando la persona aprende a estar sola, no como castigo, sino como disciplina. El silencio de la soledad revela verdades que el ruido de la multitud esconde, y una de esas verdades es que no necesitas la aceptación de todos, necesitas la tuya. Cuando te acostumbras a estar solo, empiezas a darte cuenta de lo que realmente deseas, de lo que realmente importa, y sobre todo, te das cuenta de cuánto te estaban manipulando las expectativas de los demás. Y esto aplica hasta para quienes lo han tenido todo. Piensa en Robin Williams, un genio de la comedia, premiado, amado por el público, pero por dentro vivía un conflicto profundo. Intentaba mantener la imagen de alguien alegre mientras luchaba con problemas serios de salud mental y una sensación de vacío que nunca llenaba. La presión de cumplir con las expectativas externas, sumada a la falta de tiempo genuino para reflexionar y conocerse, fue uno de los factores que contribuyeron a su caída. Ahora, en contraste, tenemos a alguien como Keanu Reeves, uno de los actores más respetados de Hollywood, y al mismo tiempo, uno de los más discretos e introspectivos. Perdió a seres queridos, enfrentó tragedias personales, pero nunca intentó esconder su dolor con ostentación.
Se alejó de los reflectores cuando lo necesitó, mantuvo su humildad y hasta hoy es admirado por su postura serena y auténtica. Keanu no vive para agradar a nadie, y por eso inspira a tantos. ¿Quieres ser libre? Entonces deja de intentar ser lo que los demás esperan. La verdadera libertad empieza cuando dejas de rogar por aceptación y empiezas a vivir en coherencia con lo que crees. Y eso solo pasa cuando te conoces, y solo te conoces cuando estás solo. Estar solo te obliga a confrontar tus inseguridades, a reflexionar sobre tus valores, a cuestionar tus patrones. No es fácil, pero es liberador, y a medida que te fortaleces internamente, la necesidad de aprobación va desapareciendo. Dejas de ser un títere movido por hilos invisibles y te conviertes en un ser humano completo, consciente y auténtico. La pregunta que queda es, ¿cuántas decisiones de tu vida se tomaron en base a lo que tú realmente quieres? ¿Y cuántas solo para no desagradar a nadie? ¿Te has permitido escuchar tu propia voz? ¿O todavía intentas encajar en lo que esperan de ti? Porque en el momento en que te liberas de eso, todo cambia. La vida empieza a ser vivida por ti, y no a través de los ojos de los demás. Estar solo te enseña algo que pocos aprenden en la vida, que la paz no está afuera, está adentro, y que, al contrario de lo que muchos piensan, el silencio no es vacío, está lleno de respuestas. ¿Te has dado cuenta de cómo vivimos rodeados de ruido todo el tiempo? Música en los audífonos, notificaciones en el celular, conversaciones superficiales, compromisos que se acumulan. Todo eso alimenta una mente inquieta, que nunca para, que nunca descansa. Y cuando por un segundo todo se silencia, la mayoría entra en pánico, porque es en el silencio donde te escuchas a ti mismo, y eso da miedo. Séneca decía, quien está en paz consigo mismo, vive en paz con el mundo. Pero esa paz no viene de distracciones, viene del enfrentamiento. De sentarte contigo, mirarte hacia adentro y lidiar con lo que realmente está ahí, tus angustias, tus miedos, tus dudas. Estar solo te pone cara a cara con esas partes de ti que has silenciado por años. Y es en ese enfrentamiento donde ocurre la transformación. En un estudio de Harvard, liderado por el investigador Matthew Killingsworth, se descubrió que la gente pasa casi el 50% del tiempo pensando en algo diferente a lo que está haciendo. Y mientras más pasa esto, menor es el nivel de felicidad reportado. En otras palabras, mientras más disperso el pensamiento, más infeliz se siente la persona. Eso muestra que la mente agitada, incapaz de estar presente, es una de las principales causas de la insatisfacción actual. Ahora piensa, ¿cómo te vas a conocer si ni siquiera te detienes un instante para escuchar lo que sientes? ¿Cómo vas a entender tus emociones si nunca les das espacio para que se manifiesten? La soledad voluntaria no es aislamiento, es una conexión profunda. Y cuando se vive bien, pasa algo poderoso. La claridad. Empiezas a ver mejor quién eres, qué te hace daño, qué te fortalece, y sobre todo, qué es ruido y qué es verdad. La cantante Amy Winehouse es un ejemplo trágico de quien nunca logró esa pausa. A pesar del talento extraordinario, de la fama y la aclamación mundial, Amy vivió en un torbellino de ruido constante, relaciones abusivas, presión de la media, expectativas de la industria y sus propios fantasmas internos. Nunca hubo tiempo o espacio para la sanación, la introspección o la autocomprensión. Y el precio fue su propia vida. Ya el escritor Haruki Murakami, conocido por su rutina solitaria y su disciplina con el silencio, muestra el otro lado de la moneda. Se levanta temprano, corre largas distancias solo, escribe por horas en silencio absoluto. Esa vida más introspectiva no lo alejó del mundo. Al contrario, le dio claridad y profundidad para crear obras que conmueven a millones de personas. Él mismo ha dicho en entrevistas que la soledad es una fuente de fuerza creativa y emocional. Y aquí está el punto. El mundo no va a parar para que tú te entiendas. Tú necesitas elegir parar.
Elegir apagar el ruido externo para escuchar el ruido interno. ¿Es incómodo? Sí. Pero esa incomodidad es un regalo, porque te muestra dónde están tus heridas, dónde está tu confusión y dónde empieza tu sanación. Mucha gente busca la paz en lugares equivocados, viajes, compras, distracciones, pero la paz duradera no es algo que encuentras, es algo que construyes. Y eso empieza en la práctica diaria de estar solo. Un tiempo solo para ti. Para respirar, reflexionar, escribir, orar, meditar. Como sea, ese espacio tiene que existir, porque sin él vives en automático. Y quien vive en automático vive sin dirección. Y tal vez la pregunta que te tienes que hacer hoy es, ¿cuándo fue la última vez que estuviste solo? ¿Y te sentiste bien con eso? No incómodo, no impaciente, sino en paz. Porque si todavía dependes del ruido, es señal de que hay heridas que el silencio está intentando mostrarte. Y cuando empiezas a aceptar ese llamado, tu mente cambia, tu corazón se calma. Y ahí sí, empiezas a descubrir quién eres de verdad. Estar solo te enseña algo que casi nadie quiere aprender, a ser responsable de ti mismo. En el silencio de la soledad, ya no hay para dónde escapar. Te ves en el espejo más honesto que existe. Y en ese espejo, ninguna excusa funciona. No hay nadie a quien culpar, nadie a quien justificar tus fallas, solo tú. Y es ahí exactamente donde nace el poder. Epicteto decía, ninguna cosa grandiosa se alcanza de repente, sino poco a poco, con esfuerzo y práctica. Y estar solo es una de esas prácticas, porque exige esfuerzo, exige madurez. Y sobre todo, exige que dejes de tercerizar tu felicidad. ¿Te has fijado cómo mucha gente le echa la culpa a los demás de su vida? Soy así por culpa de mi padre. Si mi pareja fuera diferente, estaría mejor. Si mi jefe me reconociera, sería más feliz. Pero la verdad es que, mientras mantengas tu paz en manos de otra persona, nunca tendrás un control real de tu vida. Y aquí está el punto. Estar solo te devuelve ese control. Porque cuando te alejas de los ruidos y las influencias externas, empiezas a darte cuenta de cuánto has participado en tu propio dolor. Y más que eso, empiezas a ver que también puedes participar en tu propia sanación. Un ejemplo contundente de esto es el actor Charlie Sheen. Durante años vivió una vida de excesos, vicios, relaciones destructivas y actitudes irresponsables. Cada vez que algo salía mal, había alguien o algo a quien culpar: la prensa, sus compañeros de trabajo, la presión del éxito. Pero en ningún momento hubo una pausa para mirar hacia adentro y asumir la responsabilidad de sus elecciones. El resultado fue una caída pública devastadora, contratos perdidos, salud deteriorada y reputación destruida. Todo porque no hubo ese momento de recogimiento, de ajuste interno, de responsabilidad real. Por otro lado, si ves a alguien como el empresario y escritor Naval Ravikant, notarás una postura totalmente diferente. Es uno de los mayores defensores de la soledad consciente, como herramienta de claridad, crecimiento y libertad. Naval habla abiertamente sobre la importancia de tomar el control de tu propia mente, de cuestionar tus patrones y de usar el tiempo a solas como oportunidad de automejoramiento. Y no está hablando de algo esotérico, sino práctico. Meditación, lectura profunda, análisis crítico de decisiones. Ese tipo de práctica transforma completamente la forma en que te comportas en el mundo, porque dejas de reaccionar y empiezas a actuar. Un estudio publicado en Personality and Social Psychology Review muestra que las personas con mayor sentido de autorresponsabilidad tienen niveles significativamente más altos de bienestar y éxito personal. Y eso no es coincidencia. Cuando asumes el mando de tu propia vida, hasta las adversidades cambian de peso, porque dejan de ser monstruos incontrolables y se convierten en retos que tienes la capacidad de enfrentar. Pero eso solo es posible cuando creas espacio para ese diálogo interno, cuando te alejas del ruido de las opiniones, de las exigencias y de las influencias, cuando te permites mirarte al espejo y preguntarte,
¿Qué aquí es culpa de los demás y qué aquí es responsabilidad mía? Esa pregunta, hecha con sinceridad, lo cambia todo, porque te libera de la posición de víctima y te coloca en el papel de protagonista. Y sí, eso da miedo, porque es mucho más fácil vivir en el papel de quien ha sido perjudicado que en el papel de quien necesita actuar. Pero el estoicismo nunca fue sobre facilidad, siempre fue sobre libertad. Y como decía Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Reconoce eso y encontrarás fuerza. O sea, mientras vivas señalando con el dedo, siempre estarás débil. Pero cuando aprendes a decir, esto es mío, y yo lo voy a resolver, ahí empiezas a fortalecerte de verdad. ¿Quieres crecer? ¿Quieres tener mejores relaciones? ¿Quieres sentirte en paz contigo mismo? Entonces empieza asumiendo todo lo que está bajo tu control, incluyendo el silencio, incluyendo la soledad, porque es en ese lugar donde nadie puede aplaudirte ni culparte, donde la madurez florece. Y una vez que experimentas esa libertad de ser responsable de ti mismo, no hay vuelta atrás. Nunca más aceptarás vivir como rehén del mundo. Cuando aprendes a estar solo, algo muy poderoso empieza a pasar. Empiezas a construir una fortaleza interior, un espacio de seguridad que no depende del mundo exterior. Y eso es lo opuesto a lo que la mayoría vive hoy. La gente está tan acostumbrada a buscar la validación externa que cuando se quedan solos, entran en desesperación. Se sienten invisibles, desechables, insuficientes. Pero el estoicismo nos enseña que la verdadera seguridad no viene de aplausos, likes o promesas. Viene de la solidez de tu propio carácter. Séneca escribió, el alma debe ser invencible, lista para enfrentar cualquier cosa, imperturbable en medio del caos. Pero no desarrollas esa alma invencible rodeado de distracciones. No te fortaleces emocionalmente escapando a conversaciones vacías, relaciones superficiales o pantallas que te adormecen. La verdadera fuerza nace cuando te ves solo con tus pensamientos y decides no huir. ¿Cuántas veces has sentido un vacío cuando tu celular se queda sin batería? ¿Cuántas veces te has sentido angustiado un domingo por la tarde sin nadie con quien hablar? Esa sensación de abandono que mucha gente siente no es por falta de compañía, es por falta de estructura interna. La verdad es que si no aprendes a ser tu propia base, cualquier viento te derriba. Cualquier rechazo se convierte en tragedia. Cualquier silencio se convierte en crisis. Pero cuando aprendes a estar solo y usas ese tiempo para conocerte, para nutrirte de buenos hábitos, para fortalecer tu mente, tu propia presencia empieza a llenarte. Y nadie más es responsable de eso, más que tú. Un ejemplo impactante de esto es el de la cantante Amy Winehouse, una artista brillante pero extremadamente dependiente de la aprobación ajena. No podía lidiar con sus propios silencios, con las presiones internas, con la soledad de la fama, y como no tenía estructura emocional, buscaba escape en los vicios, en relaciones tormentosas, en excesos. Amy era genial, pero demasiado frágil emocionalmente, y esa fragilidad, sumada a la ausencia de apoyo interno, le costó la vida. Y eso es muy serio, porque si no aprendes a cuidar de tu mente, de tu soledad, el mundo te puede tragar, sin importar cuánto brilles por fuera. Por otro lado, tenemos a alguien como el filósofo Henry David Thoreau, quien escribió Walden, un diario sobre los 2 años que decidió vivir aislado en el bosque. ¿Cansado del ruido? No te escapaste del mundo por desprecio, sino para encontrarte. Descubriste que la soledad, lejos de ser un desierto, es un oasis de conexión contigo mismo, un lugar donde la vida se vuelve cristalina, sencilla, plena, independiente. Esa quietud transforma tu fragilidad en una fortaleza, y la ciencia lo comprueba. Estudios, como los de la Universidad de Buffalo, dicen que la introspección cultiva la creatividad, el equilibrio y la inteligencia emocional como si fueran plantas en un jardín. No se trata de aislarte, sino de nutrirte por dentro para tener relaciones más auténticas, más sólidas. Con esa fuerza interior,
Las críticas resbalan, las comparaciones no te afectan, los rechazos ya no te paralizan. Esa claridad, esa autoconciencia que encuentras en la soledad, es mágica. Dejas de necesitar la aprobación de los demás. Ya no buscas validación externa para sentirte bien. Las relaciones se convierten en elecciones conscientes, basadas en afinidad, no en necesidad. Ya no aceptas cosas por miedo a la soledad, porque estar solo se vuelve un privilegio, un espacio de reconstrucción, un refugio. Como decía Marco Aurelio, la paz no está en huir del mundo, sino en construirla dentro de ti, en tu propio corazón. Empieza por vencer el miedo al silencio. Úsalo como un superpoder. Cuando el mundo se sienta demasiado ruidoso, voltea hacia adentro. Dominar la soledad te hace invencible, te prepara. Es la diferencia entre ser un barco a la deriva y un faro en la tormenta. Todo empieza callando el ruido de afuera y escuchando la voz de tu alma. Quien aprende a estar solo, aprende a ser fuerte, a ser dueño de su vida. Esa maestría del silencio, esa autopresencia, te da una independencia emocional, una armadura en un mundo que a veces parece hecho de vacío. Con esa base sólida, nada te sacude, ni las críticas, ni los rechazos, ni las soledades pasajeras. La reacción disminuye, la centralidad crece, la dependencia se transforma en integridad. Y para seguir profundizando en este camino de autodescubrimiento, te invito a ver el siguiente video que te espera en pantalla. Te llevará más allá en la sabiduría estoica, te hará un poquito mejor. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.